Volvemos a revisar acá lo siguiente. El proyecto, pues, bueno, aquí tiene algo que se llama e-commerce. Esto es una carpeta que sobra. Esta la pueden eliminar. Es una carpeta de un proyecto antiguo. No pasa nada. Lo importante que tenemos es las variables de entorno. Donde las variables de entorno tenemos la contraseña, el password, una base de datos por defecto que se va a crear, el puerto sobre el cual estamos trabajando, 5432. Tenemos por aquí la información básica del PGAdmin. Tenemos correo electrónico de prueba. Tenemos la clave por defecto. Y tenemos el puerto. Tenemos el compose. Y ya lo vamos a revisar poco a poco. Tenemos el contenedor, donde tenemos el Dockerfile. Y donde ese Dockerfile le estamos indicando que vamos a instalar la versión 10.0 del NetCore, donde vamos a tener algunas configuraciones adicionales. Acá básicamente le estamos diciendo que se ejecuten las instalaciones necesarias. Aquí estamos definiendo el área de trabajo por defecto. Tenemos el devcontainer.json. Este señor, pues para comodidad de ustedes, desarrolladores novatos en .NET, este archivito lo que hace es que automáticamente, cuando ejecutemos nuestro contenedor en Visual Studio Code, va a actualizar y descargar las extensiones que necesitamos para trabajar en .NET. ¿Ok? Automáticamente lo hace. Acá tenemos unas características de la implementación de la nueva forma de clonar repositorios en Git, que vamos a hacer esa pequeña actualización en el curso. Ya, digamos, el git clone, como lo conocemos la dirección normal, eso cambió. Y a futuro se va a eliminar el git clone. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Requisito número 1, debemos tener instalado la extensión de contenedores. Entonces, si ustedes no la tienen instalada, acá tienen que buscar contenedores o dev containers, esa container tools, deben tener instalado Docker, dev container. Si no estoy mal, cuando instalamos container tools, él debería automáticamente instalar Docker. Requisito número 1, tener instalado Docker en sus máquinas. En este caso, en estas máquinas con sistema operativo Linux, ya debe estar montado Docker. En Visual Studio Code, teniendo instaladas ya las extensiones, vamos a ejecutar lo siguiente. Primero, Control Shift P para abrir la ventana de ejecución de comandos. Y van a abrir o van a buscar dentro de las líneas de comandos la que dice dev container, reconstruir y reabrir en container. Le damos clic. Entonces, en este momento yo tengo un error. ¿Cuál es el error que tengo? Que necesito tener abierto Docker Desktop. Entonces voy a proceder nuevamente y ya les vuelvo a repetir. Vengo para acá y voy a abrir Docker Desktop en mi máquina. Si ustedes no tienen Docker instalado y no tienen Docker Desktop, pues no van a poder hacer el ejercicio. Este ejercicio lo estamos haciendo para aquellas personas que no quieran instalar nativamente .NET en sus máquinas, pero obviamente tienen unas condiciones. ¿Y cuáles son? Que deben tener Docker instalado y si es Windows, tener Docker Desktop. ¿Listo? En este, no. En este caso, tenemos, yo ya abrí Docker Desktop,
Vengo nuevamente a Visual Studio, Control Shift P y busco el comando dep containers reveal.reopen in container. Este comando me va a permitir ejecutar el contenedor. Entonces simplemente le voy a dar clic a la opción. Voy a esperar un momento y él vuelve a cerrar Visual Studio y vuelve a abrirlo en una nueva ventana. Pero en este caso está abriendo el contenedor y los espacios de trabajo. Aquí tenemos que esperar que se levante el contenedor. Como vemos, aquí ya tenemos, bueno, yo ya tengo iniciado el contenedor. Entramos a la terminal y como vemos aquí en la parte inferior aparece nuestro prompt. Fíjense que es un prompt del contenedor. Quiere decir que aquí estoy trabajando dentro del contenedor. Si le digo acá .NET versión, me va a decir que es la 10.0.2. O sea, ya tengo la última versión. Si le digo .NET info, me va a dar la información pertinente al runtime de ASP.NET Core, que es la versión 10.04. ¿En qué momento vamos a necesitar el contenedor? Lo vamos a necesitar específicamente en máquinas que tenemos restricción para actualizar nuestras herramientas. Es muy común que en Visual Studio Code se actualicen las extensiones de uso de .NET. Y si ustedes tienen una versión del SDK antigua, pero tiene extensiones nuevas, el .NET no les van a funcionar. Tienen que actualizar el SDK. Importante esto, no podemos tener extensiones viejas con versiones recientes del SDK y del runtime. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá se supone que yo ya tengo configurado Postgres. Postgres lo vamos a gestionar a partir de un elemento. Yo no recuerdo acá. 80 y... Un momento, a ver si lo tengo acá levantado. A ver, un momento. Yo reviso por acá. Aquí tengo el contenedor Postgres. Supuestamente me dice que es el 5433. A ver. Espérame un momento. Un segundito. Chun, chun. 81. 8081 se supone que es el puerto. Si no levanta, estamos de malas. Y aquí tenemos nuestro administrador de Postgres. Quiere decir que para poder autenticarme, tengo que venirme por acá y usar este correo electrónico y esta contraseña. Voy a copiar esto, vengo para el navegador web. Les recomiendo que trabajemos en inglés la interfaz. Me logueo y ya tenemos el pgadmin levantado. Y por aquí ya tengo la conexión. Importante lo siguiente. En propiedades, en la conexión, debemos utilizar el nombre del host. Aquí ya no podemos utilizar localhost porque estamos trabajando sobre un contenedor. Tenemos que utilizar la referencia del contenedor. ¿Y dónde la encontramos nosotros? Por acá,
en el Docker YML vamos a encontrarnos lo siguiente, que dentro de la configuración tenemos definido el servidor. El servidor es este señor. Es como si estuviéramos referenciando el localhost acá. ¿Ok? Y por acá tenemos la imagen. Quiere decir que estamos trabajando con la versión 16 de Postgres. Entonces, por favor, en los sistemas operativos que tenemos disponibles, vamos a ejecutar el contenedor y vamos a abrir pgadmin y vamos a introducir los datos y vamos a configurar el servidor para poder acceder a nuestro servidor de base de datos, en este caso pgadmin. Entonces, por favor, hagamos ese ejercicio. Estando en el pgadmin, por defecto, a ustedes no les aparece ningún servidor. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es a registrar o a crear un nuevo servidor. Entonces, acá le dan server y vamos a empezar a agregar la información. En este punto, ustedes van a agregar aquí el nombre que quieren darle a su servidor. Luego de ese nombre, pasamos a las conexiones y llenamos esta información. Según el contenedor, les voy a mostrar qué información deben tener ustedes. En el caso mío, coloqué BKS 2026. Ese es el nombre que le quise dar al servidor. En la conexión, como estamos trabajando con el contenedor y se supone que ustedes no han hecho cambios en los archivos de configuración del contenedor, el hostname Postgres-DB, el puerto 5432, que es el puerto por defecto que se trabaja en Postgres. Luego tenemos la base de datos. La base de datos por defecto es la que creamos nosotros en nuestras variables de entorno. Si ustedes se dan cuenta por acá, tenemos la base de datos BKDDB. Y ese es el nombre que colocamos acá. Tenemos el nombre de usuario. El nombre de usuario corresponde al usuario que hemos definido nosotros por acá en la configuración de nuestro Docker, de contenedor. Y tenemos la contraseña, que es esta que tenemos acá. Si ustedes quieren cambiar estos datos, lo pueden hacer. Pero, ojo con lo siguiente, una advertencia. Si ustedes ya corrieron el Docker y crearon los contenedores y las imágenes con estos datos, no se pueden modificar. Para modificarlos, ¿qué tienen que hacer? Coger y borrar las imágenes, borrar los contenedores y volver a hacer todo el proceso, ¿ok? Porque esto solamente lo ejecuta una sola vez y lo va a configurar por defecto la primera vez que nosotros instalamos. Después se van a conservar estos mismos valores. Quiere decir que si quieren modificar estos datos, pues tendrán que tumbar el Docker, es decir, eliminar contenedor, imágenes y la data. Y con eso ya tenemos nuevamente todo en ceros y volver a montar todo. Eso quiere decir que se va a tener que descargar posiblemente en algunas ocasiones cuando utilizamos Docker, él conserva ya versiones previas y no va a tener que hacer la descarga completa. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto. Ya cuando finalizamos acá, le damos salvar, a ustedes se les debe visualizar la información de la base de datos. Les debe aparecer Postgres y les debe aparecer aquí BKDB como base de datos activa, donde no vamos a encontrar ninguna tabla. ¿Okay? Aquí tenemos los esquemas públicos, por aquí tenemos tablas y no tenemos nada porque la base de datos está totalmente vacía. Entonces, importante que tengamos esta información. Ya con esto tenemos configurado .NET, ya tenemos configurado todo el entorno de desarrollo con un contenedor y vamos a tener ya disponible nuestra base de datos. Quiere decir
que cuando nosotros nos vayamos para una computadora que tenga Docker y queramos montar todo nuestro entorno de desarrollo, ejecutamos esto tal cual lo tenemos acá y listo, no tenemos ningún problema.